Ahora sí, vamos a empezar, ¿sí? Con el tema. Ahí están los objetivos, la sesión para el día de hoy, los contenidos que vamos a ver, la estructura. Ese es el primer contenido. Y frente a la pregunta, ¿sí? ¿Qué estructura tiene una casuística? Tenemos que toda casuística tiene una estructura. Y es una estructura en común, ¿sí? Todas. Un contexto, ¿ya? Implica el entorno, dónde se desarrolla, dónde se suscita la situación, dónde comienzan a interactuar, qué está sucediendo. Hay un entorno ahí. Puede ser aula, puede ser estudiante, docente, docente, estudiantes, entre estudiantes. ¿Ve? Un contexto. Puede ser una situación, ¿ya? Un problema central. Hay un problema central que está vinculado con un conocimiento pedagógico, didáctico, de gestión, algo, con un conocimiento está vinculado eso, o sea, hay un elemento curricular. Toda casuística se vincula, puede ser con la planificación, puede ser con la evaluación formativa. La casuística se puede vincular también con la didáctica de la matemática o la didáctica de la comunicación o con la competencia se resuelve problemas de cantidad o con la competencia indaga. O sea, tenemos ahí un problema central que se vincula a algún elemento curricular del currículo nacional. Acuérdense eso. Y finalmente, la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones es muy importante porque las alternativas también tienen ciertas ideas y elementos curriculares. Así que no son alternativas así sencillas, numéricas, no. Tienen elementos curriculares, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la metodología para la resolución de casuísticas? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es la metodología? El subrayado, A ver, ¿qué más? ¿Eh? Maestro, justo buenas noches. Eh, a ver, le digo, la metodología, tenemos el primero, leer cuidadosamente el caso. El segundo, identificar el problema pedagógico central. Tercero, relacionar el problema con teorías y enfoques. El cuarto, eliminar opciones intuitivas o emocionales. Y el quinto, elegir y justificar técnicamente la mejor alternativa. Ujú. Muy bien, Doris. Esa metodología la tendremos que escribir. No vamos a resolver rápido. Vamos a tener que hacer como aprenden los niños a manejar una bicicleta. Primero vamos a aprender a manejar la bicicleta. No vamos a agarrar velocidad. Primero se adquiere la metodología, muy importante. Luego, cuando tú ya domines la metodología, ya la hayas interiorizado, ahora sí agarraremos destreza, ¿ya? Y velocidad. Ahorita no necesitamos hacerlo rápido, no. Lo que nosotros necesitamos es hacerlo bien. Veamos entonces con el primer elemento de la metodología. ¿Cuál es? Leer cuidadosamente. ¿Ve? No te está diciendo que leas rápido ni que leas lento. Leer cuidadosamente. ¿Qué significa leer cuidadosamente?
¿Mm? ¿Qué significa leer cuidadosamente, maestros? A ver, ¿qué me dicen? Participen, por favor, ¿ya? Leer cuidadosamente implica, ¿sí? Conocer mientras lees, o sea, comprender quiénes están involucrados, qué edades tienen los niños, qué área se está desarrollando, ¿ve? O sea, no es que yo leo y leo sin parar, no, sino tengo que identificar todos esos elementos, de qué grado son los estudiantes, cuál es la competencia que está entrando ahí, o sea, que se está considerando, o qué aprendizajes, ¿ve? ¿Qué capacidades están involucradas? ¿Qué contexto? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la situación que se da? O sea, en una lectura cuidadosa, necesito identificar esto y muchas más preguntas que nos podamos hacer. ¿Ok? Entonces, es el primer paso. No vas a leer rápido, tienes que leer lento, detenidamente. Paso 2. Identificar el problema pedagógico central. ¿A qué se refiere con este problema pedagógico central? Se refiere a que identifiques de una manera, a grosso modo, se podría decir, con qué se vincula esta casuística. ¿Se vincula con la planificación? ¿Se vincula con la evaluación? ¿Se vincula con la didáctica de la matemática? ¿Se vincula con la didáctica de la comunicación, con la didáctica del arte, con la didáctica de la ciencia? ¿Ve? Se vincula con la didáctica de la competencia, se expresa oralmente, ¿ve? ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que identificar el problema pedagógico central. Si identificamos, por ejemplo, mira, este es un problema que se vincula con la didáctica de la matemática. Muy bien. Entonces, ahora relacionas el problema con el enfoque. Si se vincula con la didáctica, la matemática, ¿cuál es el enfoque que debes de utilizar? ¿Mm? ¿Qué me dices? ¿Hola? Sí, le escuchamos, maestro. Ujú. A ver, hice una pregunta, a ver, ¿qué me dice? Si se vincula con la didáctica de la matemática, entonces ahora lo tienes que relacionar con un enfoque, con una teoría del currículo nacional. ¿Con qué lo relacionas? Si la casuística se vincula con la matemática, ¿con qué lo relacionas? ¿Mm? ¿Con qué lo relacionas? A ver, respóndame esa pregunta, por favor. Muy importante, ¿ah? Muy importante. Si no, ya vamos, ya fuimos. Tenemos que entender esta metodología. Si se relaciona con la matemática, la casuística, entonces, ¿qué enfoque vas a usar? El enfoque de resolución de problemas. Si se vincula con la comunicación, ¿qué enfoque vas a utilizar? Mm, comunicativo, textual. Así Explicación. es.
con el enfoque comunicativo. Si se vincula con la ciencia, ¿qué enfoque? ¿Mm? Alfabetización científica, Ujú. ¿Ve? Y tecnológica. Enfoque de indagación y de alfabetización científica y tecnológica. Si se vincula, ¿sí? Con la evaluación, ¿qué enfoque vas a utilizar? evaluación formativa, Ujú. Si se vincula con la planificación, ¿qué enfoque vas a utilizar? planificación inversa, Ujú. Así es. Entonces, ya sabes lo que tienes que aprender. Por eso es muy importante que se estudie también, por otro lado, los enfoques, las competencias. ¿Ve? Y bueno, yo sé que muchos de ustedes están en el diplomado de planificación y diseño de sesiones. Eso va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Entonces, es muy importante acá el paso 3 relacionar el problema central con un enfoque, con una teoría del currículo nacional, no con cualquiera, del currículo nacional. Y paso 4 eliminar ¿qué? Eliminar las opciones. ¿Qué tipo de opciones? Las opciones intuitivas o emocionales. Tienes que eliminarlas, no ayudan. ¿Ve? Hay una al menos. De las tres, una tienes que eliminar, pues. No puedes, no puedes, no puedes, dejarlas. No se avanza con las tres. Tienes que avanzar con dos. Y con dos es más sencillo ya todo. Y finalmente, el paso 5 elegir y justificar técnicamente la mejor alternativa. Ahora sí, ya con dos alternativas al menos, ya las probabilidades que tienes son al 50%, o sea que ya está prácticamente casi nada, no te vas a equivocar. Pero tienes que seguir esta metodología. A ver, ahora sí, ahora ustedes díganme. A ver, quiero que me mencionen la metodología. ¿Mm? A ver, dígame, ¿cuál es la metodología? A ver, es el momento, por favor, que ustedes me digan cuál es la metodología. A ver, pueden prender su micro si quieren o pueden escribirlo, pero yo sí necesito que me digan la metodología. leer cuidadosamente, Ya. 2, identificar el problema pedagógico, 3, relacionar el problema con teorías o enfoques, 4, eliminar las opciones
intuitivas o emocionales. 5. Elegir y justificar técnicamente la mejor opción. Ya. Pero ahora quiero que me explique uno por uno. A ver, ¿de qué trata la primera? ¿De qué trata la segunda? A Ya, ver, la no hay primera, comenzamos con la primera. Ya, leer cuidadosamente implica, cuando tienes una casuística, tienes que leerlo, eh, ver qué edad tiene, qué grado es, qué capacidades o competencias están involucradas en esa casuística. 2. Identificar el problema pedagógico. Se refiere la casuística a qué está vinculado, a qué se relaciona, a una evaluación, a una situación didáctica, a una competencia. 3. Relacionar el problema con teorías o enfoques. Vamos a leer la casuística y hay que ver con qué enfoque se está relacionando de cada área. Otro es eliminar las opciones intuitivas. Ya, en las alternativas debemos eliminarlas una, cosa que nos queda dos, ¿no? Dos y ya de esa manera podríamos marcar la respuesta correcta. Y lo otro es 5, que es elegir y justificar técnicamente la mejor opción. O sea, cuando dice técnicamente se refiere a lo que es netamente pedagógico. Ya. A ver, quiero que me confirme esta parte que dice el problema central. ¿A qué se refiere el problema central? O sea, ¿de qué trata la casuística? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? Ujú. ¿De qué trata la casuística? Que se vincula con un problema pedagógico, ¿ya? Ahí cuando se dice el problema pedagógico central es porque existe un problema pedagógico. Entonces necesitamos identificar cuál es ese problema pedagógico, ¿ya? Eso es importante. Luego de eso, en la metodología, la parte 3, cuando se dice relacionar, ¿a qué se refiere? ¿Mm? Em, Relacionar el problema con las teorías o los enfoques, dependiendo de la casuística. Ah, ¿y de dónde saco esas teorías, enfoques? ¿Dónde las encuentro? Es el conocimiento disciplinar que nosotros como maestros debemos manejar. Y conocimiento curricular también, ¿ya? Claro, Conocimiento disciplinar, pedagógico y curricular. Todo está mezclado ahí. No vamos a tener el conocimiento por un lado, no. Es junto. Conocimiento disciplinar, pedagógico y curricular, ¿ya? Entonces, por eso es que tengo que vincularlo. Eso es muy importante hacer ese vínculo en el tema central, ¿sí? Y estos enfoques, esas teorías que se presentan en el currículo nacional, ¿ya? Eso es muy importante, muy importante. No, y después de eso viene el descarte, ¿no? Algo tenemos que descartar. ¿Qué tenemos que descartar? Una de las alternativas. Recuerden que también las casuísticas tienen distractores. Existen alternativas completamente equivocadas y nosotros necesitamos descartarla para que nos permita comprender mejor, ¿ya? Si nosotros llegamos a descartar, entonces vamos a tener más claridad para resolver la casuística.
Vamos entonces a resolver una primera casuística para ver cómo estamos, ¿sí? A ver, vamos a aplicar la metodología. Cada vez nos vamos a demorar un poquito menos, ¿ya? Pero tenemos que aplicar la metodología. Muy importante, ¿ya? Entonces, apliquemos la metodología, leer cuidadosamente. Luego, identificar el problema central. Luego, relacionarlo con un enfoque o teoría del currículo nacional. Cuarto, descartar la incorrecta, la alternativa, el distractor, la alternativa que se vincula con lo emocional, ¿ya? Y quinto, marcar la alternativa correcta, la que se ajusta a los elementos curriculares. A ver, damos un minuto para la lectura. A ver, por favor, todos y todas a leer, ¿sí? Lectura cuidadosa. Comenzamos. Avísenme, hagamos una señal si ya lo tienen. Una vez que han hecho la lectura cuidadosa, ahora ya terminaron con la lectura cuidadosa. ¿Mm? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema central?
¿Cuál sería el problema central? La comprensión del texto, la comprensión de lo que ha leído el estudiante. ¿Mm? Bien. La maestra dice es una casuística de comprensión, o sea, ¿está vinculada con qué? Con la comunicación, ¿verdad? Con la comunicación, porque aquí habla de la historia que... Entonces, el problema central acá es la comunicación. Ahora, relaciónalo con enfoque con teoría del currículo nacional. ¿Con qué enfoque lo vas a relacionar? La comunicación, ¿con qué enfoque se relaciona en el currículo nacional? A ver, vamos, maestro, vamos. Comunicativo, Así es, comunicativo textual. con el enfoque comunicativo. Muy bien. ¿Con qué competencia? Vincúlalo con los elementos curriculares, con enfoques, con teorías, con competencias, con capacidades. ¿Con qué? En ese caso con lee, pues, Ujú, ya, con la competencia lee. ¿Qué más? Ujú. Ahora, entonces, cuarto, ¿cuál lo eliminamos? Vamos a ver entonces. A ver, ¿qué tenemos? Dice, en otro momento del intercambio de ideas, un estudiante comenta lo siguiente. Dice, algunas partes de la historia no eran fáciles de entender. Por ejemplo, al inicio, no entendí quién dijo cielo, tu comida. Pensé que era uno de los gatos o las pulgas, pero ellos le tenían miedo a cielo. Entonces volví a leer y me di cuenta de que no podían ser luna, cielo ni las pulgas. Seguro era el dueño o dueña de cielo. ¿Qué aprendizaje evidencia el estudiante en su comentario? Miren, el estudiante está, ¿no? Está comentando, está reflexionando. Dice, regula su comprensión al identificar elementos que dificultan su interpretación del texto. Reconoce de forma literal quién emite un mensaje en el texto leído. Reorganiza información explícita e implícita del texto en función del tema central. ¿Mm? La pregunta es, ¿qué aprendizaje evidencia el estudiante en su comentario? O sea, en su comentario, en todo lo que está él reflexionando, ahí hay un aprendizaje que ha logrado. Regula su comprensión, reconoce de forma literal, reorganiza la información explícita. ¿Ah? ¿Cuál es la que no es definitivamente? Hay que tachar una. yo pienso que la A es la que no tiene relación, la que dice regula su comprensión al identificar elementos, ¿Por qué? porque habla de identificar, aquí dice identificar elementos, y aquí eso no va a ser. Bueno, también tenemos la de reconoce forma literal. Tienes que tachar la que Ah, ya, no. no es. No, es la de reconoce de forma literal. Esta. Reconoce de forma literal quién emite un mensaje. Ujú. Eso es el aprendizaje que se evidencia o el que no se evidencia. El que no, porque dice reconoce de forma literal, o sea, no, pues él está hablando ya cuando menciona, bueno, para mí es esa, la de no reconoce. Porque ahí no hay un aprendizaje literal, miren. Esa es una comprensión más inferencial, ¿verdad? Porque mira, él está interpretando.
porque dice, por Claro. ejemplo, al inicio no entendí quién dijo cielo tu comida. Pensé que era uno de los gatos o las pulgas, pero ellos le tenían miedo a cielo. Entonces volví a leer y me di cuenta de que no podían ser la luna, cielo ni las pulgas. Mira, o sea, él está ahí está haciendo una inferencia. Doctor, también a la hora que dice reconoce, no se evidencia en la metacognición. Ajá, porque también, bueno, es el título que yo le he puesto, ¿ah? Pero ese título no va a ir en la casuística. Ya, entonces. Pero vamos a marcar la que no es, pues. La que no es definitivamente es La B. la B. Esta no es definitivamente. Ya nos quedamos con dos, 50%. Veamos entonces, a ver, cuál es la alternativa correcta. Análisis de alternativas. Letra A, la correcta, mira. El estudiante no solo detecta que hay partes que no comprende, sino que toma acción, volver a leer, descarta opciones, hace inferencias. ¿Ve? Esto evidencia un proceso metacognitivo de autorregulación lectora. O sea, yo solo me regulo, ya nadie me está ayudando, yo solo me regulo, vuelvo a la lectura para ayudarme. ¿Ves? Porque yo me doy cuenta que volver a la lectura me ayuda a aprender, entonces lo uso. Eso es metacognición. Metacognición es cuando el estudiante se da cuenta, ¿sí? De cómo aprende él. ¿Ve? Eso es metacognición. Meta es más allá del aprendizaje, metacognición, más allá del conocer. Entonces el estudiante es consciente de que él, volviéndolo a leer, va a aprender más. Por eso es que dice, esto evidencia un proceso metacognitivo de autorregulación lectora, tal como lo establece el currículo nacional, dentro del estándar de comprensión crítica. Ahora, la B es incorrecta. ¿Ve? Habíamos marcado que la B era incorrecta. ¿Por qué? Leer de manera literal no implica reflexión ni relectura. En este caso, el estudiante no obtuvo la información directamente, sino que infiere y regula su interpretación. Si fuera una lectura literal, entonces no hubiera reflexión, pues, pero sí ha habido ahí. ¿Se entiende? O sea, cuando uno tiene una comprensión literal, no hay reflexión. Solamente una comprensión literal implica identificar algunos elementos en el texto, porque es literal, pero no existe reflexión. Menos la relectura. La relectura es una estrategia metacognitiva. ¿Sí? ¿Me dejo entender, maestros? Ahora, la letra C dice es incorrecta. ¿Por qué incorrecta? Porque la reorganización de la información se refiere a estructurar, agrupar nuevamente las ideas del texto. ¿Ve? No necesariamente a resolver dudas o despejarlas sobre quién dijo una frase, porque eso lo encuentras en el texto. La reorganización es una reagrupación de ideas y eso es otra cosa. ¿Ve? Aquí el foco está en el proceso de regulación y no en el contenido temático. El joven no reorganizó. ¿Lo pueden ver? Miren, volvamos a la casuística. ¿Reorganizó el contenido del texto? No reorganizó. Volvió al texto a hacer otra lectura, ¿sí? Y ahí es donde hizo inferencias. Por eso, la C también sería incorrecta, porque eso no se evidencia ahí en el actuar del joven. Fundamentación teórica y curricular. El currículo de educación básica en el área de comunicación, la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto leído. Acá hay un proceso, ¿sí? De regulación. En esta capacidad, reflexiona y evalúa, hay un proceso de regular su comprensión en función de las dificultades que detecta.
Cada capacidad se aborda de una forma específica, se manifiesta. La reflexión se manifiesta cuando el estudiante va regulando, porque está reflexionando. Estoy reflexionando que no estoy comprendiendo. Estoy reflexionando que he dicho mal las ideas. Estoy reflexionando en que he escrito mal. ¿Ve? No sé si me estoy dejando entender. Por eso que esa capacidad está vinculada con la regulación. Este tipo de metacognición se alinea con lo planteado, si acá te doy un autor, sobre la conciencia y el control de los procesos cognitivos. Recuerden, la metacognición, ¿sí? Está vinculada con aquel conocimiento que tiene una persona de cómo aprende. Por ejemplo, si yo me pongo música suave para estudiar, ¿eso es metacognición? Ustedes han escuchado muchas personas que se ponen música suave. Algunos dicen, no, 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 yo no me pongo nada de música, ni un sonido. ¿Eso es metacognición? Dígame. Podría ser, no meta con, sería una estrategia de la persona. Es una estrategia metacognitiva. ¿Por qué sería una estrategia metacognitiva? ¿Mm? Porque le ayuda, pues. Porque te has Porque dado cuenta de cómo aprendes. ajá, está que se evalúa y se conoce cómo él aprende. O sea, se Claro. conoce. Ajá. O sea, la metacognición tiene que ver con ese conocimiento, ¿ve? De cómo uno aprende. La Entonces, metacognición, o sea, meta es lo que se logra y cognición es conocerse uno mismo. Va, el conocimiento que uno tiene. metacognición, cognición es conocimiento, es construcción del conocimiento, ¿ya? Entonces, por eso, cuando se habla de metacognición es cuando el estudiante es consciente de cómo aprende, ¿ya? Cuando el estudiante es consciente de cómo aprende, entonces ahí se está produciendo la metacognición, porque le entró en la conciencia de su propio aprendizaje, ¿ve? Entonces ahí tiene control. Ahí cuando uno se da cuenta de cómo aprende, entonces nacen las estrategias metacognitivas. Ah, entonces voy a estudiar con luz blanca porque yo aprendo con luz blanca. ¿Ve? Es una estrategia metacognitiva. No, yo voy a estudiar con música así como esas músicas, esas músicas clásicas. ¿Ve? Porque es una estrategia metacognitiva. ¿Ve? Eso es muy importante. Saber qué es metacognición. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder controlar nuestro propio aprendizaje y tenemos que desarrollar los estudiantes. Y eso está vinculado con esa capacidad de reflexiona, ¿ve? O sea, se da cuenta de si está aprendiendo o no está aprendiendo. Por eso es muy importante, ¿sí? Que se desarrolle la metacognición en, no solamente en comunicación, sino en todas las competencias. ¿Ya? A ver, la metodología que usamos nos ayudó, nos ayudó a descartar una alternativa o no nos ayudó. ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Nos ayudó a descartar una alternativa o no? Claro que sí nos ayudó. El descartar alternativas es muy importante, es estratégico. Si tú no descartas alternativas, entonces cada vez va a ser más difícil. Tienes que aprender la metodología. No se puede desarrollar, no se puede resolver la casuística de cualquier manera, maestro. No se puede desarrollar la casuística de cualquier manera. Necesitas una estrategia y para eso tienes que usar la metodología de la resolución de casuísticas. ¿Cuál es la metodología de la resolución de casuísticas? Leer. Qué fácil. ¿Leer qué? ¿Mm? Leer detenidamente. ¿Qué más? Luego, identificar el problema pedagógico
central. Luego tenemos relacionar ese problema, ¿sí? Con una teoría, con un enfoque del currículo nacional. ¿Ves? Lo tenemos que vincular. El currículo nacional es un documento, ¿sí? Especial que usamos acá en el Perú, ¿ya? Si estuviéramos en otro país, quizás usemos otro, pues, pero no. Estamos en el Perú y lo tenemos que vincular con las teorías, sí, pedagógicas del currículo nacional, ¿ya? Y luego de ello, sí, tenemos el descarte, descartar, ¿no? Descartar una, una de las alternativas. Y finalmente, marcar la correcta. Finalmente, marcar la correcta. Caso 2. A ver. 1 minuto para la lectura cuidadosa, ¿ya? Ahora sí, no nos vamos a equivocar, por favor. No estamos apresurándonos, no estamos en el examen, necesitamos aprender a usar la metodología. Comenzamos. Resolvamos, por favor. 1 minuto para la lectura cuidadosa. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál es el problema central? ¿Cuál es el problema central? A ver, ¿pueden prender su micro, por favor? Maestro, aquí, para mí eh, la respuesta es la B, porque primero me estoy dando cuenta acá que, claro, está relacionado con el área de comunicación. Mm. em, También el propósito aquí
cuando la docente plantea, o sea, dice, la docente plantea acciones pedagógicas para que los estudiantes reflexionen. Entonces, el propósito acá es que los estudiantes reflexionen. Por lo tanto, en la respuesta A dice pedirles que señalen. Entonces, solamente les está pidiendo que señalen. Entonces, cuando uno señala, no hay reflexión. Ya. Ahora en la B dice solicitarles que expresen su opinión. Entonces, para que emitan una opinión, ellos tienen que analizar, tienen que reflexionar. Ahora en la C dice pedirles que reconozcan el uso de conectores. Ahí solamente está pidiendo, eh, o sea, ahí no hay reflexión tampoco, porque simplemente puede mencionar, yo utilicé tal conector ¿no? Entonces, yo creo que la letra B. Ya. A ver. Entonces, vamos con la metodología. Problema central, ¿cuál es? ¿Cuál es el problema central? Que la maestra quiere que sus estudiantes reflexionen. A ver, eso no lo veo todavía como problema. Céntrese en algo general. El problema está vinculado ¿con qué? Con la planificación, con la didáctica de la comunicación, con la matemática, con la evaluación. ¿Con qué está vinculado? Con la capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Ya. Ujú. ¿Qué más? ¿Está vinculado? Mm, sí. Es un problema que está enmarcado en la comunicación. Ahora, se vincula con el enfoque comunicativo. ¿Con cuál de las competencias? Con lee, ¿verdad? Sí, Ujú. Ya está. Entonces tienes que tener en cuenta el enfoque comunicativo y tienes que tener en cuenta la competencia lee y sus capacidades. Ahora, cuarto, ¿cuál de ellas no es? ¿Cuál de ellas no es? Alternativa A. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas se centra en dicho propósito? A ver, ¿cuál de las alternativas definitivamente no es? Sería la C, conectores lógicos. ¿Mm? La C. ¿Todos estamos de acuerdo ahí? A ver. sí, Sí, maestro. Ujú. Entonces, es muy importante que sigas la metodología, ¿ya? Es muy importante que sigas la metodología. Porque acá te está diciendo, mira, la docente plantea acciones pedagógicas para que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Muy bien, para que reflexionen. Ya hemos hablado que era la reflexión. Está vinculado con la competencia, con la capacidad ahí. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas se centra en dicho propósito? Pedirles que señalen el propósito comunicativo del texto. ¿Mm? Esto ayudará a que los estudiantes reflexionen sobre el No, contenido. no, maestro. No, maestro. Solicitarles que expresen su propia opinión o su opinión sobre las decisiones que tomó la protagonista.
Ujú, sí, Pedirles que reconozcan el Sí. uso de conectores lógicos, definitivamente la C no es. Definitivamente. Esta de acá es un distractor. Ahora tienes dos. ¿Ves? Esa es la metodología. Tienes que adquirir la metodología. No me digas la respuesta correcta. Usa la metodología. Ese es el aprendizaje que quiero que logres. Ahora ya, mira, ya no te vas a equivocar porque tienes mayor probabilidad. Es como tener una bolsa negra y tener una pelotita blanca y una pelotita roja. Si tú metes la mano, la probabilidad es alta que tú saques la pelotita roja. Es alta, ¿ves? Pero si hay tres pelotitas, la probabilidad baja. Si hay 10 pelotitas, menos, ¿ves? Entonces es lo mismo. Descartas, ahora sí. ¿Cuál de ellas es la que se vincula más con el enfoque, con la competencia y con las capacidades? ¿Cuál? Mira que está diciendo que quiere que los estudiantes reflexionen. Respuesta. Es la B. Muy bien. Vamos a ver entonces si es la B. Análisis de alternativas. La A, incorrecta. Reconocer el propósito comunicativo se asocia más a la forma y función del texto que a su contenido. Claro, pues, porque es el propósito comunicativo. Es una reflexión formal, pero no sobre el contenido propiamente dicho. ¿Ve? Entonces, lo que nos están pidiendo es sobre el contenido. Correcta es la B. Pero vamos a leer la C primero. ¿Por qué la C es incorrecta? Porque reconocer conectores es lo que tú más rápido identificaste. Reconocer conectores lógicos es una habilidad relacionada con la coherencia textual, para hacer textos más coherentes, que pertenece al análisis de forma y estructura del texto, no a la reflexión sobre su contenido. ¿Ves? O sea, cuando tú reconoces los conectores, no estás reflexionando sobre contenido. Cuando tú reconoces el propósito, tampoco estás reflexionando sobre el contenido propiamente dicho. Y la B dice, pedir una opinión crítica sobre las decisiones de un personaje implica un proceso de interpretación profunda del texto. Vas a encontrar sus intenciones, sus motivaciones del personaje. Ve, vas a reflexionar. Lo que constituye una reflexión sobre el contenido, actitudes, valores y acciones. ¿Qué nos dice el currículo nacional al respecto? El currículo nacional en el área de comunicación de la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La capacidad reflexiona sobre el contenido del texto. Ahí hay un ejemplo, expresa su punto de vista sobre las ideas o valores presentados en el texto y fundamenta su posición. Mira, ¿ves? ¿Cómo se vincula con la capacidad de reflexión? Expresa su punto de vista sobre las ideas o valores presentados en el texto y fundamenta su posición. Y es lo que estaba pasando ahí en la casuística, porque le estaba pidiendo al estudiante que emitan ¿no? sus ideas sobre el personaje. Esta práctica, o sea, la práctica de expresar un punto de vista, promueve la lectura crítica, porque la lectura crítica es una lectura fundamentada en la información. Yo puedo comenzar a tomar una posición sobre la lectura. No me parece, sí me parece, porque es una lectura crítica, porque tú le estás pidiendo puntos de vista. Y el pensamiento reflexivo, alineado con el enfoque por competencias. Recuerda que el enfoque por competencias promueve el pensamiento crítico, reflexivo y el razonamiento, ¿ya? Y la autonomía también del lector. Muy bien. Entonces, a ver, ahora analizamos nuestra propia práctica.
al resolver esta casuística, nosotros, al resolver esta casuística, nosotros, a ver, ¿qué del proceso, sí, fue más rápido para nosotros? O sea, del proceso de la resolución de las casuísticas es más rápido para nosotros. ¿Qué es lo que usamos más rápido del proceso? A ver, participamos, por favor. ¿En qué medida la metodología nos está ayudando? A ver, nos ayuda la metodología para identificar, ¿m? Para identificar el problema central, para identificar con qué se relaciona. ¿Nos ayuda la metodología? A ver, participamos, por favor. ¿Nos está ayudando? No nos está ayudando nada. Sí, profesor, nos está ayudando. ¿Y qué parte de la metodología o cuál de las fases de la metodología nos está ayudando más? En la identificación del problema, en relacionar. Ujú. ¿Te das cuenta que resolver casuísticas no es una situación que de pronto comiences a resolverlo así apresuradamente? No es así, ¿verdad? No es así. Es todo un proceso y tenemos que aprender. Ese es el problema del magisterio. Y no solamente magisterio, le cuento que hasta de los estudiantes, de veces ¿no? El descontrol o por tener el control, el tiempo de resolución, todo eso influye y eso acorta la comprensión, el uso de una estrategia adecuada, todo eso. Nosotros tenemos que tratar y trabajar mucho ¿sí? En esta metodología. La metodología es la que tenemos que aprender. Después todo va a venir claramente. Todo va a venir fácil. La metodología es lo único que tendríamos que aprender que nos va a ayudar a poder resolver las casuísticas, ¿ya? Igual también ustedes cuando enseñan matemática, ustedes les enseñan al estudiante qué cosa, a usar qué cosa. Ahí ellos resuelven problemas. ¿Ustedes qué le enseñan al estudiante cuando le enseñan matemática? Así nomás le dicen, resuelve el problema y se acabó. No, analiza el problema, Ustedes le enseñan un método de resolver problemas. ¿Se dan cuenta? A resolver Ay, problemas hay que tener un método. No se trata de resolver problemas así apresurado. Hay que tener un método para resolver problemas. ¿Te das cuenta la importancia de un método? Tú puedes usar el método de Polya para que tu estudiante resuelva problemas. Puedes hacerlo. Ese método de Polya le va a ayudar al estudiante a poder aplicar y poder resolver todo lo que él quiera, porque el método de Polya es un método de pasos. Lo mismo te estoy diciendo ahora a ti. Lo mismo te estoy diciendo, que tienes que tener pasos para que tú puedas resolver las casuísticas. No la hagas apresuradamente, de nada nos sirve. ¿Ya? Nuevamente, usando los pasos, voy a preguntar, usando los pasos. ¿Está bien? Comenzamos. Casuística 3. Un minuto para la comprensión o la lectura cuidadosa.
Muy bien. Entonces, ahora sí. A ver, después de la lectura cuidadosa, entonces ahora díganme ustedes cuál. Ahora, no nos adelantemos al paso 3. Quiero el paso 2. ¿Cuál es el problema central? ¿Mm? A ver, díganme, a ver, ¿pueden prender su micro ahorita? Prendan su micro, por favor. Sí, buenas noches, maestro. Para mí son las acciones pedagógicas que se centran en la obtención de la información explícita. Entonces, la que se va a descartar es la B. Ujú. Nuevamente, trate de enfocarlo más amplio, maestro, no en un aspecto específico. Trate de enfocarlo de manera más amplia. Esto tiene que ver con un problema centrado en la comunicación. ¿Ok? Mira, nuestro análisis tiene que Ujú. ir desde arriba, centrado en la comunicación. Y ojo, la comunicación, ¿cuál de sus expresiones? Tanto la lectura, escritura o la oralidad. Esto está centrado más En- en la lectura, ¿verdad? Sí, sí, En por la supuesto. lectura. ¿Ves? Mira, ¿cómo Porque bajo? ¿Cómo bajo? Yo necesito que tú canalices esta forma de resolver. Nuevamente, sí, pero la correcta es comunicación, la C. comunicación. O todavía no des la respuesta, espérate. Comunicación, ya está. Luego, la lectura. Muy bien. ¿Ve? Y eso tiene que ver con la didáctica, porque la didáctica tiene que ver con el Ujú. aprendizaje. Entonces, ahora vincúlalo con una teoría enfoque del currículo nacional. Vincúlalo. Si estamos hablando de comunicación, entonces con el área de comunicación. Si estamos hablando de los textos, de la comprensión de textos, vincularlo con la competencia, comprende diversos tipos de textos. ¿Ve? Ahora, vincúlalo con un enfoque didáctico. ¿Con qué enfoque se va a vincular? ¿Mm? ¿Con qué enfoque? Vincúlalo. Se vincula con el enfoque de resolución de problemas, con el enfoque de indagación, con el enfoque de desarrollo personal. ¿Con qué enfoque? Comunicativo. Comunicativo. Entonces tú necesitas manejar el enfoque comunicativo. ¿Y qué dice el enfoque comunicativo? ¿Para qué se crea el enfoque comunicativo? El enfoque comunicativo es para que tú le des importancia a la lectura de textos completos, ¿ve? Para que tú le des importancia, ¿sí? A que el estudiante se desarrolle como un lector, en este caso lector autónomo, ¿ve? O escritor autónomo, que se comunica de diferentes maneras, ¿ve? Ya estoy entrando al enfoque. Entonces, eso es algo que necesitamos manejar. Enfoque, competencias, capacidades. Importantísimo. Entonces,
Ahí esto también se vincula con alguna capacidad, ¿ves? Ah, mira, qué fácil. Dice, el docente busca seguir trabajando en la comprensión del texto Con con la los capacidad estudiantes. obtiene información. Ujú. Con la capacidad de obtener información explícita. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas se centra en la obtención de información explícita? Es la primera capacidad. Información que está en el texto, que está ahí, que se ve. Es como decir, ¿dónde está el título? Algo así. ¿Ve? Entonces, ¿cuál de las acciones pedagógicas? Muy bien, ya comprendí. Ahora a descartar. Una de ellas se va, sí o sí. Solicitarles que elaboren un relato breve sobre la participación de Angélica en los Juegos Paralímpicos del 2020. Proponerles que a partir del texto leído dialoguen sobre cómo el deporte puede aportar en la vida de las personas. Han leído un texto. Proponerles cómo a partir del texto leído dialoguen sobre cómo el deporte puede aportar en la vida de las personas. Pedirles que, sobre la base de la información del texto, elaboren una lista de reconocimientos que Angélica ha obtenido en su carrera. ¿Cuál de ellos no es? La C, maestro. La C no es. La que no es la B. La C, la La respuesta. B, la B no es La B no descartada. es porque la B te está hablando de qué cosa. El diálogo. De un La B dice proponer que a partir del texto leído dialoguen sobre cómo el deporte puede aportar en la vida. O sea, no solamente que dialoguen, sino que además puedan ellos vincular, ¿no? Sobre los beneficios y todo. Se está yendo. Mira, porque el maestro solamente quiere que obtengan la información explícita, pero acá ya se fue al diálogo y se fue a vincularlo con otras, Anal- Análisis crítico. con otras áreas. Se fue la B. Te quedas con dos. ¿Cuál de ellas sí o sí es? Sigue la metodología, no te me vayas a saltear, sigue la metodología. Ahorita todavía está fácil, pero si tú La, te salteas, cuando la casuística esté más compleja, ya no la vas a poder resolver. Ya, la entonces, C es la correcta. la C es la correcta. Elabora una lista de reconocimientos. Claro, mira, acá dice esto, lo copian. Acá dice esto. Es información explícita, información que está en el texto. Es como que yo te diga, a ver, ¿de quién se habla en el texto? ¿De quién se habla? En las alternativas, en lo que han hecho los chicos. ¿De quién se habla? De los juegos. Y además de Angélica, que Angélica participó en los juegos. ¿Viste? Eso es información explícita que está ahí, está escrito. Entonces, eso es lo que está pidiendo. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas se centra en la obtención de información explícita del texto? Bueno, entonces la respuesta, a ver, maestro dice que es la C. El otro dice que elaboren un relato, que está interesante la actividad, pero según lo que está pidiendo, no tiene sentido aquí. Muy bien, vamos a hacer el análisis. La A, incorrecta. Elaborar un relato implica un proceso de reescritura, porque es que tienes que hacer una síntesis. Tienes que hacer un análisis y hacer una síntesis creativa. Eso es un relato, porque le está pidiendo hacer un relato de esa lectura. Lo que demanda reorganización. Ahí sí tiene que reorganizar datos, reorganizar información, interpretar, porque es un relato. Es una síntesis creativa. Eso es un relato. ¿Ve? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Aquí ya se fue de lo... Porque era sencillo lo que quería el profesor, ¿no? Que aprendan a identificar, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con la información explícita. Que está bonita la actividad, está muy bonita, preciosa la letra A, pero esa no es. Recuerden que cuando hablábamos de la metodología, el cuarto paso de la metodología es, a ver, ¿quién lo recuerda?
Textualmente, ¿quién me lo dice? El cuarto paso de la metodología de resolución de casuísticas. Eliminar opciones intuitivas o emocionales. Ahí está, mire, emocionales, pues. La A es emocional porque es buenaza. Elaborar un relato que implica el proceso de reescritura, síntesis creativa, lo que demanda. ¿Ve? La A es excelente. Es que tú le digas, hagan mira, vamos a leerlo, solicitarle que elaboren un relato breve. Es algo espectacular, pero eso no es lo que nos está pidiendo. ¿Ve? La B, incorrecta también, porque dice invitar a dialogar sobre cómo el deporte influye en la vida de las personas. ¿Cómo influye en la vida de las personas? Requiere reflexión personal, generalización, es decir, va más allá de la literalidad. ¿Ya? Entonces, eso también no está bien. ¿Ve? Porque le está permitiendo dialogar y vincular, ¿no? Este aprendizaje con la vida misma. Está bonito, ¿no? Es como ver la parte funcional de los aprendizajes, saber cómo esto influye en tu vida, ¿no? Está interesante también, pero no es, pues. Acá no se pone, no se marca lo interesante. Nos centramos en la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas se centra en la obtención de la información explícita? Esa es la pregunta. Respuesta a la C. Esta acción implica identificar y extraer directamente del texto información concreta que está ahí, literal. En este caso, el reconocimiento que se menciona explícitamente es un ejemplo claro de localización de información literal. ¿Ve? Incluso hay fechas, eso también puede sacar. Hacer una lista de fechas, de medallas, hacer una lista de los lugares que visitó Angélica. ¿Ve? Eso es obtención de información o es una comprensión literal. Y de pasadita también ustedes aprenden, ¿no? Como cuando ustedes quieran desarrollar esa capacidad, ya saben qué preguntar para desarrollar esa capacidad. Así es, queridos maestros, ¿ve? Fundamentación teórica. Entonces, está vinculado con el área de comunicación, con la competencia, lee, ¿sí? Con la capacidad, obtiene información del texto oral, perdón, del texto escrito. Y tiene que ver con localizar información literal en distintas partes del texto. ¿Ve? Necesitamos localizar esa información. Esta habilidad de localizar esta información es fundamental porque recuerden, tú quieres llegar a una comprensión criterial, entonces tienes que comenzar a permitirles desarrollar la comprensión literal para transitar a una comprensión inferencial, interpretativa y finalmente a una posición sobre el texto. Es un camino. Por eso es el punto de partida para niveles más complejos de comprensión. La identificación, según Casani, la identificación literal es la primera fase del proceso lector antes de avanzar hacia la inferencia y la crítica. ¿Estamos de acuerdo? Ya saben, si quieren profundizar sobre, de repente, eh, la comprensión, ahí tienen ahí algunos referentes para que ustedes puedan eh, profundizar un poco más. ¿Qué les parece? Maestro, Dime, dime. maestro, buenas noches, disculpe, quisiera hacer una pregunta. Em, en la alternativa A decía que es un relato, implica el proceso de reescritura, síntesis creativo, reorganización e interpretación. Mi pregunta es, ¿esa alternativa a qué capacidad está relacionado? Si tú, por ejemplo, le permites al niño, le pides elaborar un relato, esto tiene ¿Qué, que ver con la reescritura, mira, con la qué cap- reescritura, porque ya estás pasando de la competencia comprende a la competencia escribe, porque estábamos en la competencia lee.
Y ahora estás vinculando otra competencia que se escribe, porque le estás pidiendo una reescritura, que él Pero haga un maestro, lo va a decir en relato, forma oral. Pero lo está diciendo, lo va a decir en forma oral. pero que elaboren un relato breve sobre la participación de Angélica en los Juegos Paralímpicos. No te está diciendo que lo está diciendo oral. Ahora, si en caso que fuese oral, por ejemplo, discúlpeme, profesor, que me salga del tema, en mi Ya. práctica pedagógica a diario, hay veces leemos un texto y al final le pido a un niño que dé un relato breve de todo el texto, ¿no? O sea, como un resumen. Mi pregunta es, ese resumen verbal, oral, ¿a qué capacidad está relacionado? Bueno, yo pienso de que estás relacionándolo con la capacidad de elaborar de repente una síntesis, ¿ve? Pero te estás alejando un poco de la competencia. ¿Por Sí, qué? Porque si tú estás en la oralidad, a ver, es como que yo llegué al final de esta conversación que tenemos y yo te diga, a ver, hazme una síntesis de todo lo que hemos hablado. ¿Qué tendría que ver esa síntesis con nosotros? O sea, ¿qué tendría que ver la síntesis en nuestra conversación? Yo no voy por las avenidas y me encuentro con mis amigos, converso, hago un diálogo y de ahí le digo, a ver, en una síntesis de lo que te sales del enfoque. Eso no tiene nada que ver con el enfoque. Lo que tú tienes que hacer cuando trabajes la oralidad es obtener información del texto oral, hacer inferencias, interpretar información del texto oral, usar recursos no verbales para verbales para que mejoren tu comunicación oral, interactuar estratégicamente, reflexionar sobre el texto si te está comprendiendo la persona que te escucha o tú estás comprendiendo adecuadamente, organizar las ideas, pero en ningún momento tiene que ver la síntesis acá. Cuando tú hablas, tú no haces síntesis, ¿ve? Eso es una acción, es como decir un resumen. ¿Para qué hacemos resúmenes? En la vida utilizamos el resumen ¿para qué? Para de repente poner en la portada de los cuadernos, de los libros, en este libro se trata de tal cosa. Eso es una práctica comunicativa real, ¿ve? Ahí sí hago resúmenes. Ahí Maestro, en la puedo- alternativa A decía que van a decir un relato breve, Ajá. entonces eso no es dable. No, pues, por eso que no es correcta la alternativa. Por eso no te salgas del enfoque. Por eso cuando nosotros tenemos que hacer la lectura, ¿cómo se dice? La lectura cuidadosa, tú tienes que ver qué enfoque vas a usar, qué competencia, qué capacidad. Y ojo, eso no tiene nada que ver con tus prácticas. No vayas a estar resolviendo casuística con tus prácticas. Tus prácticas pueden ser muy divertidas y todo, pero eso no tienen, o sea, no porque sean divertidas, porque te haya dado resultado, sean las apropiadas para aplicar en en la casuística. No. Lo que tú tienes que hacer es vincular con el enfoque curricular, vincular con lo que dice el currículum, no con las prácticas que hacemos. No te vayas a ir para otro lado, ¿ya? Muy importante esa parte, ¿ya? Muchas gracias. Ujú. Muy bien. A ver, alguien más, a ver, ¿qué me dice? Preguntas, a ver, ¿alguna pregunta más aquí? Maestro, a ver, una pregunta. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que decía la maestra o lo que preguntaba la maestra, y yo también pensaba o pienso, ¿no? Que, o sea, pensaba igual, ¿no? De repente que un resumen o un síntesis podría ser como obtener información, ¿no? O sea, si nosotros leemos un cuento, pero ya saliéndome ya de la casuística, ¿no? Saliéndome ya de ello. Si leemos un texto
¿ya? Y al final se les pide a los estudiantes que hagan un resumen de lo que, de lo que se les ha leído o de lo que se les ha contado, si estamos en lo que es comunicación oral, de lo que se les ha narrado oralmente. Entonces, que después hagan un resumen, estaría dentro de lo que es obtención de información, obtener información, de la capacidad de obtener información, ¿verdad? ¿O me equivoco? Si tú le pides hacer un resumen, si tú, es como hacer un relato, lo mismo. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué competencia ¿Qué quieres tal? enseñar? No puedes Claro, comenzar, no puedes comenzar con arroz con pollo y terminar con tallarines rojos. No puedes hacer eso. Tú tienes que enseñar una competencia. ¿Qué tiene que ver los resúmenes cuando estamos hablando de la oralidad? Nada tiene que ver. pero al expresarse, al Es que mencionarme de lo que tú manera tienes, oral, lo que tú tienes que hacer es desarrollar las competencias. Tú tienes la oralidad. ¿Cuántas capacidades tiene la oralidad? 6 capacidades. Desarrolla esas 6 capacidades. ujú, ¿Por qué te vas a otra capacidad? ¿Tú crees que haciendo resúmenes va a desarrollar interactuar estratégicamente, usar recursos no verbales para verbales? ¿Tú crees que haciendo resúmenes va a usar, va a interactuar estratégicamente, va a ordenar sus ideas y te va a decir las ideas mejores? Eso no va a suceder nunca porque te fuiste del tema. No, no va a así lo suceder. haga de manera oral, Pero así ellos lo hagan de manera oral. si tú le dices de manera oral, a ver, yo te pongo, ahora vamos a hablar del enfoque. Ahora al final te voy a preguntar, a ver, hazme un resumen de todo lo que hemos hablado. No, no Lo funciona que, así, no funciona así. Lo que funciona, podría decirte, es, a ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? Eso sí funciona, ¿ve? Para no olvidarnos las ideas centrales, pero no resumen oral, no, no podría. ¿Tú podrías hacer un resumen oral así? No, no se puede o de hacer. repente la forma o en los términos que se utilizan, ¿no? No de repente ya mencionando resumen, sino como usted dice, ¿no? A ver qué has comprendido el día de hoy o Claro, qué me puede, a ver, ajá. Pero ahí tú no ahí sí analizas el podría ser. resumen, tú no analizas el resumen, tú analizas que te lo diga, que mueva las manos, tú analizas eso, tú analizas que mueva las manos, que te lo diga, que levante la voz, que baje la voz, porque esa es la competencia que estás evaluando. De nada tiene que ver si hizo bien el resumen o no, eso no cuenta. Lo que cuenta es Porque que es muy específico. interactúe estratégicamente, que es lo que te pide la competencia, que obtenga información del texto oral, ¿ve? Que además de eso, tiene que obtener información implícita, vacíos, que haga deducciones, interpretaciones de lo que la persona me habla. Tampoco estoy hablando un resumen de lo que yo he hablado, no. ¿Cómo? Se necesitan 2 personas para hacer un diálogo, al mínimo. No menos que sea un monólogo, ¿ve? Entonces, te alejas de la competencia y eso es una práctica que está alejada. Ustedes tienen Se que podría decir que devolver. se podría decir que el resumen es algo muy simple, ¿no es cierto? No Es tiene algo que nada que ver, no tendría no nada que tiene. ver, nada que ver, ¿sí? Definitivamente no tiene nada que ver con lo que estás enseñando. Así, Entonces no se podría trabajar eso, no se ¿para podría qué? Por las puras. pedir, porque no se Sí. conseguiría nada. No conseguirías nada. Recuerda, no sé si tú has trabajado conmigo, cuando tú vas a desarrollar, mover el auto, ¿qué tienes que mover? Y eso yo lo expliqué como muchas veces. Tienes que mover las Sí, ruedas. ¿Qué son las ruedas? Las capacidades. ¿Ve?
Es muy importante que nosotros lo comprendamos así, porque si no, nos fuimos de la competencia. Nos hemos ido olímpicamente de la competencia, olímpicamente nos hemos ido. Ya estamos en otra cosa ya. Sí, hay que tener bastante cuidado en esa Claro, parte. sí, Ya. claro, ahora Sus ya me queda más capacidades, claro. las seis Y capacidades. lo, Tú programas, Doris, ¿verdad? sí, Tú programas la competencia, se comunica oralmente y desarrollas esas seis capacidades. Esa es tu tarea. ¿Para qué vas a desarrollar más? ¿Por qué quieres desarrollar más? Primero, cumple desarrollando esas seis capacidades. ¿Por qué nos ponemos, no, quiero desarrollar más, quiero, ¿por qué? Desarrolla bien esas capacidades. Para eso las has programado, para que la desarrolles correctamente. No, van a hablar un poquitito nomás, nada que un poquitito, tienen que hablar bien, tienen que mejorar su dicción, tienen que pararse bien, tienen que tener buena postura, tienen que usar elementos no verbales para verbales, tienen que interpretar, tienen que saber dar la palabra, no se van a quedar siempre hablando, tienen que aprender todo eso, ¿eh? No, eso no es algo sencillo. Por eso ustedes tienen que entender bien la competencia que están desarrollando. Si no, ya nos hemos ido a otro lado. Sí, sí, colegas. Hay que tener bastante cuidado con cómo estamos enseñando. Y trayéndolo a este punto en la casuística, porque mira, la casuística ha generado que salgan creencias. ¿Se han dado cuenta? Están saliendo nuestras creencias. Aquí salen las creencias. Por eso que el Ministerio de Educación evalúa con casuística, pues. ¿Se dan cuenta? pero eso es bueno, ¿no? Así ya uno también va clarificando y va también analizando y a partir de eso rectificarnos, pues. Sí, sí, y mira, qué buena idea de analizar nuestras creencias con casuísticas, ¿verdad? Buena idea, ¿no? Por eso es que las casuísticas es un tipo, ¿sí? Se podría decir, de evaluación propias para docentes. Y bueno, también doctores y bueno, muchos evalúan las creencias. Acá salen las creencias. Entonces, ¿por qué crees que se equivocan muchos maestros al marcar? ¿Por qué crees que se equivocan? Porque marcan de acuerdo a su Creencia. creencia. Visión, creencia. Así es. La creencia te lleva a marcar la que tú haces. Por eso que no sé si se acuerdan el día anterior, yo les mencioné, no hay que marcar de acuerdo a nuestra práctica. No, olvídense de su práctica. Marquen de acuerdo al currículo nacional. Es muy importante, ¿ya? Casuística 4, a ver, un minutito para... Maestra, Dime, que dime. pase a la casuística 4, por favor, quisiera, ah, de alguna manera, ¿cómo le puedo decir? Como retroalimentarme. Pero mire, yo no entiendo todavía muy bien eso de ir paso por paso, se me hace un poco complejo, sinceramente, pero ahí voy, ahí voy. Pero yo le estoy comprendiendo de esta manera. Por ejemplo, en el primer punto, que es de leer detenidamente, es Ujú. cuando nosotros, o sea, en ese momento que nosotros leemos, no solamente vamos a tratar de comprender qué dice, ¿no? Sino tratar de identificar todos los elementos que está abarcando en esa pregunta, en ¿Acaso? ese, ajá. Y Ujú. luego, o sea, mientras uno va leyendo, va identificando a qué competencia corresponde, qué capacidades están implicadas ahí, por ahí de repente a qué área corresponde, ¿no? Creo que eso es lo básico que ahorita más o menos me he ido dando cuenta. Y después ya cuando dice identificar el problema central, entonces ahí ya de repente determinar qué es lo que te está pidiendo, ¿no? O sea, qué es lo que te está pidiendo en el caso. Y ahí nuevamente relacionar, identificar todo lo que ya has identificado, relacionarlo. No sé si por ahí voy, pero más o menos ahí me estoy Claro. ubicando. Mira acá, Y una, Doris.
Mira, ahí está lo que tú acabas de decir. Cuando se dice leer cuidadosamente el caso, se refiere a que nosotros tengamos que identificar quiénes están involucrados, qué edades tienen los que están ahí interactuando, de qué grado son, qué competencias, qué capacidades están involucradas, qué contexto se describe, ¿ve? Etcétera, etcétera. O sea, tampoco es leer y después cuando te pregunto, ¿de qué trata? Ah, no, no es así. Es poder decir, ah, esto está sucediendo en el segundo grado, este es del tercer ciclo, no, este es del cuarto ciclo, del área matemática, del área comunicación. Eso es leer, leer es comprender. Entonces, cuando se dice leer cuidadosamente, tienes que saber de qué grado son, de qué área. Todo acá voy a poner también de qué área. ¿Ve? Claro, claro, porque esas preguntas o esos casos están Así. relacionadas con la currícula, ¿no es cierto? O sea, no es. podemos irnos a otra cosa, sino a Mm. todo lo que tenga que ver con la currícula. Claro, y esta primera lectura te tiene que situar, tiene que, ya, ¿a qué el problema es la planificación? Te tiene que, o sea, leer cuidadosamente te va a llevar a identificar el problema central. Ese es un problema de didáctica, este es un problema de planificación, ¿ves? Por eso es muy importante la lectura cuidadosa. Yo le digo cuidadosa porque hay algunos que leen rápido. Y bueno, yo no estoy en contra de leer rápido, pero si leer rápido es no comprender, mejor no leo rápido. Hay que ser cuidadoso, marcar, ¿ya? De repente el grado, el ciclo, la competencia, el área, situar bien, caracterizar bien esa casuística para poder avanzar a determinar el problema central. Y después vincularlo con las teorías y enfoques del currículo nacional, no con nuestra práctica, con el currículo nacional. Y al final, bueno, casi al final, eliminar la que no corresponde y tomar la mejor decisión. Ya con dos tomamos la mejor decisión, pues. ¿Sí? ¿Sí, maestros? Ujú. A Sí, ver, ok. ¿ves? Estamos aprendiendo una metodología. No es tan sencillo, pues yo le digo, resolver casuísticas de repente es más sencillo que aprender la metodología. La metodología es seguir paso a paso algo. Es como el método de Polya. Tiene 4 pasos, acá yo le he dado 5. ¿Ves? Es el método de Justo, ya no de Polya. Y tiene 5 pasos para poder hacerlo. Ahora, apliquemos nuevamente eso. Lectura cuidadosa para identificar todos esos elementos que leímos, ¿ya? A ver, un minuto, por favor. Muy bien. Entonces, a ver, la lectura cuidadosa nos dice qué área es. Pueden prender sus micros, por favor. ¿Qué área? Comunicación. Comunicación. ¿Qué competencia? Comunicación. ¿Qué competencia? Ley comprende. Ujú. Muy bien, ya está. Acá no dice mucho el grado, pero bueno, ya lo hemos situado. Ahora, el tema, ¿cuál es el problema central? El ¿Mm? deporte y la práctica angélica. Bueno, eso es dentro de la situación, pero hablando nosotros,
qué tema o qué problema central está en esta casuística. ¿Tiene que ver con qué? La identificación de la idea principal. Eso es comprensión, ¿verdad? Comprensión Claro. de texto. ¿Mm? Comprensión de Eso texto. es comprensión. Ujú. Entonces, ese es el problema. Enfoque de la comprensión, el enfoque comunicativo. ¿Ve? Ahí tú tienes que revisar el enfoque. No mi enfoque, el que uso, no. El enfoque que está en el currículo nacional. El enfoque comunicativo. La competencia, ¿sí? La competencia en este caso es lee, ¿ve? Se trata de tener lectores autónomos, ¿verdad? Que puedan seleccionar sus lecturas, que además puedan transitar de lo literal hasta lo criterial, ¿ve? Y lecturas completas. Entonces, ya estoy identificando ahí, lo estoy relacionando con las teorías y los enfoques del currículo nacional. Ahora, ¿cuál de ellas no es? Voy a descartar. Tirso, un estudiante, comentó, creo que el texto trata principalmente de que Angélica Espinosa primero hacía natación y luego pasó a practicar taekwondo. Pregunta, ¿es más adecuada para ayudarlo a identificar? ¿Qué pregunta es más adecuada para ayudarlo a identificar el tema central del texto? Bueno, él hace un comentario, mira. Pero ¿qué pregunta es la más adecuada? Acá te dice más adecuada. Parece que todas son adecuadas, pero ¿cuál es la más? ¿Qué otro deporte practicaba Angélica antes del taekwondo? ¿Qué relación existe entre las ideas más importantes del texto? ¿Cómo se sintió Angélica al ganar la medalla en los Juegos Paralímpicos? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Recuerda que tiene que construir el tema central. En La todo caso, respuesta, la la respuesta es la incorrecta, B. la que no es completamente, ¿cuál? La La A. C, La maestro. C, la C. La A es muy literal, Sí. ¿verdad? La A es muy literal, ¿ve? Demasiado literal. Entonces, marcamos la A, no, no va. Ya tenemos Ah, dos. Ahora tenemos más probabilidades de lograr el éxito. Entonces, ¿cuál de ellas sí? La B es la correcta. La B. Vamos a ver entonces si es así. ¿Ve? Ya cuando tenemos dos alternativas, todo es más fácil. Análisis de alternativas. La A, esta pregunta busca información literal, puntual, el otro deporte que practicó. No induce al estudiante a vincular ideas ni a identificar el tema central. Claro, para tú identificar el tema central, lo que tú tienes que es vincular ideas, hacer relaciones para que puedas decir, este es el tema central. Es como lo que yo les digo, a ver, ¿cuál es el problema central? Ustedes tienen que conectar, vincular, ¿ve? Para que me diga, ah, casuística es de planificación, pero tienes que vincular. Eso es lo que están pidiendo acá también al muchacho. Pero la A no, pues muy literal. La B dice, esta pregunta, bueno, la B es la correcta, lo voy a leer al final. La C dice, incorrecta, indaga sobre una emoción específica, lo cual puede formar parte del contenido, pero no ayuda a construir el tema principal. ¿Por qué? Porque mira lo que pregunta, ¿cómo se sintió? ¿Ve? Ya también se fue del tema, porque está hablando de sus sentimientos. Pero ¿qué tiene que ver eso con el tema central? No ayuda, ¿verdad? No ayuda. Entonces, ¿por qué la B es la correcta? Porque mira la pregunta, ¿qué relación existe entre las ideas más importantes del texto? Ah, entonces el estudiante va a comenzar, ¿cuáles son las ideas? Y va a comenzar a marcar todas las ideas, a encerrar todas las ideas y después a relacionarlas. Y de Buscando ahí, de qué se trata. y buscando de qué se trata. ¿Ve? Ya tienes una estrategia didáctica para cuando enseñes, para cuando quieras que tus estudiantes identifiquen el tema central. Mira. Por eso es muy importante la resolución de que ustedes aprendan, porque aquí
estamos cruzando contenido disciplinar, contenido pedagógico, contenido curricular. ¿Te das cuenta? Esos tres contenidos lo trabajamos en cada casuística. Esta pregunta invita al estudiante a establecer vínculos entre ideas clave del texto, lo que permite construir el tema central, entendido como la idea que articula todo el contenido. ¿Ve? Porque le estás invitando a subrayar, marcar, identificar todas las ideas que tienen ahí. ¿Ve? Qué sencillo es resolver casuísticas, pero no se preocupen, estamos recién calentando motores. Fundamentación teórica, esto está vinculado con la competencia lee, capacidad infiere. Aquí les he puesto un indicador, relaciona las ideas más relevantes del texto para construir el tema, ¿ve? Porque relaciona las ideas, es lo que le ha pedido. Fundamento pedagógico, inferir el tema central es una habilidad que implica el pensamiento lógico. ¿Por qué el pensamiento lógico? Porque el pensamiento lógico es ordenado. Cuando tú usas el pensamiento lógico, ¿por qué dicen, ay, lógico, pues, no usan esa palabra normalmente? Ay, lógico, ¿no? O sea, como decir obvio, ¿no? La lógica, el pensamiento lógico, en este caso, no la lógica, tiene que ver con el ordenamiento de ideas, la relación entre ideas para expresar una respuesta, un resumen, una idea, una solución. ¿Ves? Por eso usamos el pensamiento lógico. Las personas que no usan el pensamiento lógico dicen a veces disparates. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Estamos hablando de papa y ha metido camote, porque no tienen desarrollado el pensamiento lógico. El pensamiento lógico es ordenado, estructurado. Y dice, para inferir el tema central, dice, es una habilidad que implica el pensamiento lógico, que es ordenado, y la comprensión global. ¿A qué se refiere con comprensión global? A la comprensión de todo el texto. De todo el texto. Así es. No le puedes dar una partecita, dale todo el texto. Ya tienes otra estrategia, mira, para que desarrolles este tipo de habilidad, ¿ve? Según Solé, se trata de una estrategia clave para promover lectores autónomos y críticos. Así es que, queridos maestros, mira, ¿qué les pareció cómo estamos resolviendo? A ver, quiero sus apreciaciones. ¿Estamos comprendiendo? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Sí, maestro, pero un poco, Sí. un poco. Me ha costado, le soy sincera, porque cuando decía cuál es el problema central, yo estaba que buscaba y cuál, pero cómo, pero esto, pero ya, pero sí, ya, ahí voy, ahí voy. Ajá. ¿Ve? No se preocupe, estamos empezando. Te vas a aprender a utilizar la metodología de resolución de casuísticas. ¿Y sabes qué vas a aprender adicionalmente? Vas a aprender estrategias, vas a aprender contenido disciplinar, pedagógico, curricular. Eso va a suceder. Pero traten de aprenderse la metodología, por favor. Bueno, que tengan una linda noche y nos vemos ya en la plataforma mañana y conmigo será hasta nuestra próxima clase. Bendiciones para todos y para todas.